Bueno, ayer un, un jurado civil en una demanda que radicó una ex reportera contra Trump por violación y difamación y agresión sexual, un jurado de 9, compuesto por 5 hombres, 4 mujeres, 2 personas se identificaron como maguistas, de forma unánime determinó que el expresidente agredió sexualmente a la demandante, la difamó, la trató de destruir y tiene que pagar en daños y perjuicios $5 millones a la demandante. Esto no es un caso criminal, es un caso civil de daños y perjuicios, pero queda certificado y constatado ya que aunque no la violó, y la cuestión de la violación es porque ella patinó cuando dije, bueno, si hubo penetración, no hubo penetración y hasta dónde, la razón, el jurado determinó que no la había violado, pero sí la había agredido y acosado físicamente, tocándole los genitales, sin consentimiento, haciendo cosas que son no solamente de muy mal gusto, sino es una violación de la integridad y la dignidad de la mujer. Así que, ¿cómo afecta esto a Mr. Trump y al Partido Republicano? Alan McCabe, hacía tiempo no nos veíamos, por ahí estamos. Muchísimas gracias, Luis. Siempre un privilegio, un honor estar todos los miércoles contigo. El miércoles te extrañé, así que un abrazo y saludos a toda esa gran audiencia de La Mirilla y de Noti1 630 en todo Puerto Rico. Pues mira, el tema mejor no lo podías haber explicado. Es importante que se sepa, que algunos medios no lo explican como tú lo acabas de explicar, que esto es un caso civil, es un caso de dinero. Tú te acuerdas en O.J. Simpson que en el caso criminal fue no culpable, luego en el caso civil sí fue culpable y tuvo que pagar una gran cantidad y sumas de dinero. Acá con Donald Trump lo primero que tenemos que decir, Luis, tanto tú como yo, para nosotros las mujeres nadie las toca, pero ni de lejos. Para nosotros la mujer es lo más grande, es lo más bello de la creación y admiramos y respetamos a la mujer, y cualquier persona que haya hecho cualquier abuso, agresión, no tiene que ser violación, la mera agresión ya no va con nuestros valores y con nuestros principios, y eso no importa quién sea. Si Donald Trump de alguna forma hizo una agresión física, verbal, aunque no se probó violación, esto era un caso civil, no criminal, por ende pues tendrá pues que ahora apelar o pagar los $5 millones. Ahora, luego de estipulado eso, que estoy totalmente en contra si él hizo esto, de ese tipo de acciones, y no valoro ni respeto a nadie que las haga. Sabemos que contra Donald Trump se está disparando políticamente por todas partes, y a mi entender y en mi punto de vista, todas estas cosas ya la gente las ve como que los que no lo pueden vencer políticamente están buscando cualquier cosa para matarlo, para tratar de que él no pueda aspirar y ser candidato y así derrotarlo fuera de la democracia y las urnas. Y en mi punto de vista, Luis, es que todo esto lo que hace es que lo sigue fortaleciendo. En las encuestas se le ha ido como espuma a Ron DeSantis, que estaban prácticamente bien cerrados, y a Joe Biden, a J.J. Biden ni hablar. Hoy en las encuestas que yo estoy viendo parecería como que pudiera Donald Trump ser el presidente nuevamente si fuera el candidato republicano. A algunos republicanos no le gustan, algunas personas no le gustan, pero todos estos ataques y todas estas cosas, para mí y según mi punto de vista, Luis, lo que están es que siguen como la espuma levantando a Donald Trump y llevándolo más cerca que pudiera nuevamente ser presidente. Oye, vamos a hablar un poquitito de otra nota que si no se nos va a escapar. La Fiscalía de la República de Bolivia determinó hacer una investigación de la Iglesia Católica, sus regentes, por el largo historial de pederastia y de abuso sexual contra niños, hombres y mujeres que ha habido en esa república, como lo hay en Puerto Rico, como lo ha habido en el mundo entero. Esta historia acaba de salir en el periódico El País de España, ahora en la mañana. Eso es para que tú veas cómo esto es en todos lados, en Francia, en Estados Unidos,
están metiéndole mano a la corrupción de la Iglesia Católica. Sin embargo, aquí no hay ni palabra, ningún político se atreve a meterle mano. Alan. A eso iba, Luis, qué bueno que lo levantas. Todo esto que está sucediendo en Bolivia, yo lo estoy analizando porque igual, Luis, tenemos que tener un poco de cuidado. Todos hemos visto lo que ha pasado con la Iglesia Católica en Cuba, en Venezuela, en especial en Nicaragua, donde privaron al pueblo nicaragüense de la celebración de la Semana Santa, donde hay prácticamente sacerdotes en la cárcel por solamente apoyar al pueblo y estar en contra del régimen dictador, opresor y genocida de este señor Daniel Ortega y su esposa Murillo. Ahora, también coincido contigo que lo hemos estado viendo, el mejor ejemplo es Puerto Rico. Aquí tenemos un arzobispo que no solamente es de izquierda radical y un politiquero, todos sabemos cómo llegó a Puerto Rico, cómo lo sacaron de varios lugares y cómo lo envían a Puerto Rico tratándolo de salvar de las barbaridades y de las negociaciones que tuvieron que hacer, igual que sabemos que en muchos estados, igual que a nivel internacional, también son muchas las negociaciones que la Iglesia Católica ha hecho para salvar el honor y la imagen de la Iglesia versus un sinnúmero de situaciones aberrantes que hemos visto de sacerdotes, que yo estoy totalmente en desacuerdo, porque imagínate, Luis, si yo no puedo confiar en que mis hijos estén sanos con un sacerdote y una persona de la iglesia va a caer en estas barbaridades, entonces ¿en quién vamos a poder confiar? Padres violando niñas, padres violando niños, sacerdotes en todo esto. Pero igual tenemos que tener un poco de cuidado porque sabemos que en algunos lugares, y Bolivia es un lugar donde sabemos que el comunismo, aunque disimuladamente, también tiene unas raíces, y parte de lo primero que hacen los progresistas, populistas, comunistas es destruir las iglesias, la Iglesia Católica y todos los sectores de fe, porque al quitarle la fe y la esperanza al pueblo los arrodillan a su merced. No hay fe, no hay esperanza, no hay cristianismo en curas pederastas y en curas, es preocupante, y monjas abusadoras. La Iglesia Católica no está libre ni de pecado ni de fiscalización. Eso es así. El problema es que aquí la tienen puesta en un pedestal. Hay un concordato con lo que es el Estado en muchos sentidos, particularmente cuando está el Partido Popular. Y la iglesia can do no wrong. Le quitan las pensiones a los maestros, cierran escuelas cuando le da la gana. El historial de la Iglesia Católica en Puerto Rico ha sido un historial nefasto de colonialismo, de abuso, y nadie toca ese tema, Alan. Nadie toca. Eso sí, si el reverendo, ¿verdad?, allá va y levanta la iglesia de Agua Viva y la relevanta y vaya a poner la primera piedra, al pastor Fon le caen a palo limpio. Pero los crímenes de la Iglesia Católica, sí, crímenes, sí, Iglesia Católica que desde tiempo inmemorial sus papas protegen a los agresores correcto sexuales. Por eso le empaté la historia. ¿Cómo podemos condenar a Donald Trump y no condenamos a la Iglesia Católica? Luis, y tienes mucha razón, y qué bueno que tú eres el que estás trayendo todo esto con la gran audiencia que tiene, porque el problema que hay en Puerto Rico lo acabas de describir. Aquí cualquier persona que sea conservador, de centro derecha, que haga cualquier cosa es un escándalo y todo el mundo lo ataca, incluyendo a iglesias que tienen pastores que son de centro derecha, que son conservadores. Ahora, incluyendo a líderes del PNP, el Partido Popular, violencia comunista, el Partido Independentista, el populismo y progresismo en Puerto Rico, eso sí que pueden hacer lo que sea. La ley y el orden no existe para ellos. No importa lo que hagan, si son criminales o si son inmorales, entonces en el caso de ellos no, porque eso es discrimen político, es que los quieren sacar, es que como ellos son los grandes y fiscalizan, contra esos hay que atacarlos. Pero si son de derecho conservadores, crucifíquenlos y mátenlos. Tengo que pasar a otro tema, Alan. Sí. Porque ya estamos hablando de depredadores sexuales, de abusadores sexuales, tanto laicos como religiosos. Vamos al caso del corrupto, enfermo
y pajero alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez González. La historia, si hubiera sido un alcalde PNP, estaría en la portada de todos los periódicos. Alcalde sátiro. Cogen, denuncian. Pero mira cómo sale la historia hoy. Dice, según la querella, en una ocasión, Rodríguez González llamó a la mujer por videollamada y le invitó a su casa en Florida mientras le mostraba cómo se masturbaba, situación que la mujer describió como incómoda y hostigante. Esto es casi esto es un agresor sexual, un acosador denunciado formalmente en una agencia federal y en la policía de Trujillo Alto por un alcalde del Partido Popular, y están pidiendo el espacio de nuevo. La inmoralidad no solamente es del partido, como la inmoralidad no solamente es de los curas pederastas, no es solamente de este señor, sino del partido. Al igual que la responsabilidad de los curas pederastas es responsabilidad del Vaticano. Alan. Eso es así, Luis, y qué triste que en el Partido de Violencia Comunista, en el Partido Independentista y en el Partido Popular se le da espacio a la delincuencia, a la agresión, al desprecio contra la mujer, a estas barbaridades, porque es un cochino el que hace este tipo de cosas. Y fíjate, Luis, esto es un alcalde que lleva meses sustituyendo a otro corrupto que le dieron todo el espacio y por 6 meses se robó el dinero porque no trabajó, pero igual le dan el espacio al alcalde de Mayagüez, que aunque dicen que está fuera de sus funciones, todos saben que sigue siendo el alcalde. Pero le dan espacio al alcalde de Ponce, pero le dan espacio al alcalde de Arecibo, pero igual se lo habían dado al de Guayama y el de Trujillo hasta que se declararon culpables. Ese es el Partido Popular, el PPD, el partido que se murió, que ya no saben ni contar votos, que ya no pueden ni tener 50,000 votos listos para poderlos informar en varias horas. ¿Será que los 15 o 20,000 fantasmas que fabricaron le tienen ahora un problema serio y no saben cómo lo van a manejar? No hay líderes, no hay ideal, no hay obra, no hay razón de ser. Luis, ya nadie siente ninguna razón ni satisfacción por qué ser popular. Ya no hay nadie que los inspire. Lo más que lograron fue 2 personas que movieron 25,000 personas cada una. El partido se murió, ya no es oposición, y como dijo Tatito Hernández, Luis, un día, yo creo que ya se van a convertir posiblemente en la tercera opción en Puerto Rico. Búscate el otro, o sea, cogen al representante Cheito Rivera, correcto, construyendo la construcción de una torre de teléfonos móviles que va a apoyar la comunidad, reforzar las comunicaciones tanto de los teléfonos móviles como de la internet en toda esa área. El tipo, la torre tiene todos los permisos, pero como hay que servir de eco y de rabo de ratón de los comunistas, allá estaba en la comunidad, porque ese es el problema del Partido Popular. La degeneración moral e ideológica del Partido Popular se ha dado en todos los niveles. No es únicamente por el estatus, que se declararon el soberanista, es en todo. Ellos adoptaron el populismo de arriba a abajo, al punto de que están dispuestos a violar la ley en contra de derechos de propiedad y empresariales con tal de servirle de coro a los comunistas. Definitivamente, Luis. Y fíjate, cuando nuestra clase política es la primera que no tiene ley y orden, que viola la ley, eso es el mensaje que le están llevando al pueblo, que viole la ley, que no haya ley y orden, que no haya libertad y constitución. Y ese es el problema aquí, el populismo y progresismo, como Gustavo Vélez ha citado, como tú estás hablando, está en peligro la propiedad privada, está en peligro el futuro de Puerto Rico, está el ser empresario, y lo peor es que la clase política, todos, hasta algunos del PNP, se le siguen arrodillando al progresismo, al populismo. Mira, no, no es progresismo, este es progresismo, es comunismo. Son retrógradas, y de esos que vamos a empezar a hablar ya mismito. Son una trulla de racistas, xenofóbicos, totalitarios, y hay que denunciarlos como son. Mira, Luis, y hacen escalamiento
y no pasa nada. En nuestra nación alguien que hace un escalamiento, ¿qué le pasa? O lo arrestan o alguien con un arma en la misma casa lo mata y llaman para que lo vayan a recoger. Y aquí se está yendo la ley y el orden. El gobierno está tolerando que vayan contra la libre empresa, contra la propiedad privada, contra el capitalismo, y eso es peligroso porque, como tú dices, eso es socialismo de cartón, eso es comunismo. Basta ya de todo eso, Luis. Y fíjate, te digo eso porque los estadistas tenemos mucho cuidado en utilizar el lenguaje del enemigo. La prensa llama liberales a los independentistas comunistas, ¿verdad? La prensa llama progresistas a los independentistas nacionalistas comunistas. No son ni liberales ni progresistas, ni son democráticos tampoco. Y me parece que, volviendo a este caso, el mismo partido que criticó a los falocráticos por esconder un caso de acoso dentro de sus filas legislativas y pelaron a Juan Dalmau, es el partido que encubre ahora un pajero, a un bellaquín que es alcalde de la ciudad de Trujillo Alto, nombrado por ellos, nominado por ellos en una elección especial, y lo encubren. Esa es una decisión que es nefasta para el Partido Popular y que explica en gran medida. Es uno quitado y otro puesto, un escándalo que quitan y otro que van. Gracias, Alan, por estar conmigo. El PPD terminó y hay que señalarlo como izquierda radical, socialistas de cartón y comunistas. Te felicito y excelente día. Gracias, mis amigos. Terminamos con Alan Maccabi. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro panel del doctor Garriga Picó y el licenciado Gregorio Igartúa. Regresamos. Del doctor Garriga Picó y Gregorio Igartúa. Hoy tenemos un programa que es especial. Tenemos dos invitados cuya discusión está en el estudio. Va a llevar tanto Garriga como Igartúa. Pero quiero plantearles, porque vamos a entrar de lleno en el tema del estatus. Después de 25 años estar documentando en libros y en programas, este servidor, el acecho del comunismo en Puerto Rico y del populismo, uno de los más prominentes, de hecho dos de los más prominentes economistas en Puerto Rico, Gustavo Vélez, y también lo que es Building Capital, que nos trabaja también Paco Pepe Rodríguez, están reconociendo que, número uno, Paco Pepe, Francisco Rodríguez Castro, sin apoyo emocional hay poco futuro político. Gustavo Vélez hace hoy un pronunciamiento que quiero leer verbatim, tal como está. Puerto Rico lleva una ruta muy parecida a la de Venezuela a finales de la década del 90, un giro de los partidos políticos hacia el populismo, la pasividad del sector privado y los resentimientos de clases sociales. Yo le contesto, felicidades, Gustavo, me alegro que te des cuenta de lo que he venido documentando desde hace más de 25 años. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ahí están mis 10 libros documentando esa tendencia arrolladora. Buena suerte tratando de contener el dique. Y le pongo, mientras el sector privado alimente con comerciales y pautas las bocas mediáticas que lo muerden, el Minotauro continuará devorándoselos y la cabeza del niño de Vallecas continuará rota. Y contrario al famoso poema de León Felipe, de aquí se irán por las bambalinas hasta el místico y el suicida. Garriga Picó, dejo en tus manos y en las de Gregorio esta media hora. Adelante. Oye, Luis, estás poético. Te fuiste ahí en alta poesía. Mira, es un gran placer estar aquí con mi compañero de siempre, Gregorio Igartúa Arbona. Y en la tarde de hoy pues tenemos dos invitados muy especiales. El profesor Sam Ehrman de la Universidad de Michigan, que está participando hoy en la reunión de la U.S. Commission on Civil Rights, que se está llevando a cabo sobre la cuestión de los casos insulares y las violaciones a los derechos civiles que esas pueden representar. Y el doctor Ehrman pues es autor de un libro sobre Puerto Rico en cuanto a cómo Puerto Rico se inserta en la Constitución de Estados Unidos y en el Imperio de Estados Unidos. Igualmente tenemos también una persona con quien me honro en participar mucho en
diferentes actividades es el señor George Laws, que es el portavoz o chairman del Puerto Rico State Action Network. Así que le quiero dar la bienvenida en este momento. Bienvenido, Sam. Gracias. Y bienvenido, George. Saludos, José, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de estar con ustedes. Okay, vamos rapidito a preguntarle al doctor Ehrman sobre la actividad que se está llevando a cabo. Una actividad que se ocurre en la Universidad Interamericana, y en esta se presentan personas de distintas ideologías hablando sobre los derechos civiles en Puerto Rico y obviamente cómo eso se relaciona con el estatus, porque al fin y al cabo los males de todos nuestros problemas de estatus se consignan en eso que llamamos los casos insulares. Dr. Ehrman. So it was great getting to speak today at before the committee, and the topic was sort of what are the insular cases and what are their significance today. And the comments that I tried to give were both giving a little of the history, but also explaining that the insular cases as a matter of law are doing very little these days. Ok, déjeme interrumpirlo ahí para que nuestro compañero Gregorio Artúa nos adelante un poco en español lo que está diciendo. Bueno, primero que nada, saludos a todos y saludos al público que nos escucha. El profesor nos indica que él ha estado participando hoy en una actividad relacionada a los casos insulares, y básicamente su proposición principal es que los casos insulares al día de hoy tienen un efecto limitado o hacen muy poco por el pueblo de Puerto Rico hoy en día. Y lo único que queda es un residuo de las cosas malas que instituyeron, como impedir que aplique completamente la Constitución de Estados Unidos en Puerto Rico, que se pueda discriminar a los puertorriqueños en cuanto a sus derechos civiles, en cuanto a sus derechos económicos y en todos sus otros derechos, y que al fin y al cabo quisiéramos terminar eso. Pero yo le quiero preguntar al doctor Ehrman si cómo vio la reunión en términos de no solamente su presentación, sino lo que oyó de las otras personas. How did what you heard from the other people in the meeting strike you? And I know you know Puerto Rico very well in terms of writing about Puerto Rico, but maybe not in terms of being such a meeting as you were today in. Yes, so it was very interesting, and the thing that struck me most about it was the desire to try and change the situation in Puerto Rico away from the situation of colonialism, and yet the difficulty of doing so, the way in which the laws create lots of barriers to that, and so do the politics. Lo que más le impacta es ver que en Puerto Rico hay una efervescencia en términos de discutir cómo podemos salir del problema del colonialismo, y que sin embargo pues vemos que hay unas diferencias de opiniones que contrastan y chocan en cualquier reunión que ocurra. Así que vamos con esto a pasar un momentito al señor George Laws, que está aquí con nosotros también. George es, como le dije, director de el Puerto Rico State Action Network, con base en la ciudad de Washington, D.C. Esta organización une como 40 diferentes organizaciones en todos los estados que favorecen la estabilidad para Puerto Rico, y está participando también en esta conferencia para hablar de cómo se le violan los derechos a los puertorriqueños. Pero yo quisiera que él nos hablara un poco de su organización y de lo que está haciendo para promover en el Congreso el proyecto de consenso que volvió a radicar la representante Jennifer González. Excelente, pues muchas gracias, José. La verdad del caso es que el Puerto Rico State Action Network es una red de activistas estadistas localizados tanto en Puerto Rico como en los varios estados. Tenemos compañeros y compañeras en Florida, en Nueva York, tenemos compañeros y compañeras en Pensilvania, en Georgia, en varios otros sitios. Y nos unimos y creamos esta entidad porque vimos la necesidad de que para atender este asunto ante el Congreso, es
es fundamental que nosotros, los ciudadanos americanos en Puerto Rico, nos unamos con los conciudadanos americanos en los estados para hacer ese reclamo, porque claro, aunque aquí nos impacta a nosotros en la isla, el estatus territorial, ellos son los que tienen el poder político para influenciar a sus congresistas y exigir que tomen acción al respecto. Así que ese ha sido el enfoque que nosotros hemos ido llevando, lo hemos ido llevando a cabo desde el 2021. El año pasado tuvimos un rol protagónico con la aprobación del proyecto de Puerto Rico Status Act y pudimos conseguir que hasta cambiaran provisiones de ese proyecto. Hicimos demostraciones, hicimos visitas al Congreso, hicimos entrenamientos y le damos la bienvenida a cualquier persona en la red de audiencia que le interese aprender más sobre eso, pues que busque nuestra organización y aprenda más y si quiere, pues se una a nuestros esfuerzos. George, te tengo una pregunta, porque me es muy interesante. Comenzaste diciéndonos que la organización que dirige fomenta la participación de los puertorriqueños y de los ciudadanos americanos en los estados en este asunto. ¿Cuál ha sido la respuesta? O sea, ¿hay un interés genuino de los puertorriqueños en los estados en participar activamente en este tema? Pues mira, sí, hay un interés genuino. Tenemos compañeros tanto veteranos, personas retiradas del gobierno federal, puertorriqueños que se mudaron de la isla y viven en los estados, pero todavía retienen familia acá. Y también tenemos gente que no son puertorriqueñas, que participan. Tenemos un compañero que vive en Washington State, que la razón por la cual él apoya nuestros esfuerzos es porque él sirvió en el ejército y comandó un grupo y entre ellos había puertorriqueños y él dice, pues si yo estuve aquí dando la cara por la nación americana en el frente de batalla y los que me estaban rodeando eran puertorriqueños, yo tengo que dar la cara por ellos para que los derechos de ellos también se puedan respetar. Así que ese ha sido algo que hemos encontrado, pero definitivamente hay mucho trabajo para hacer, para crear y crecer ese movimiento de apoyo para la resolución del tema de estatus y específicamente en el caso de nosotros, pues a favor de la estadidad en los estados. ¿Qué perspectiva tú le ves? Will you please allow me to intervene just a second? I believe that all efforts that are being made in the mainland are kind of short and they're kind of myopic. They're not viewing the real panorama here. Today the governor hit the nail by confronting the xenophobia, the anti-Yankeeism, the anti-Americanism, and the racism of the local nationalist socialist movement that criticizes all investments in Puerto Rico, buying a property, and that is tied closely to the Sao Paulo Forum, to the Grupo de Puebla, and to the intent of foreign powers like Russia or China to gain control over the Caribbean area. You cannot have success in pushing a decolonization measure unless you tie it up to what's happening in Latin America and in the world. There are foreign agents in Puerto Rico actually moving Puerto Rico towards socialism and towards eventually Russia and China. And the status efforts, although they're very well meaned, they fall short of that. You can continue now. Vamos. Antes de que sigamos, yo quiero hacer que, en efecto, o sea, esto que está diciendo el gobernador hoy es algo similar a lo que habíamos ya denunciado en el programa, que incluso, y se los digo porque una vez salí del programa, algunas personas me lo indicaron, cuando dijimos que básicamente el discurso que estábamos oyendo de algunos de estos grupos que estaban protestando en condado era muy similar al del Ku Klux Klan en los estados en relación a otras nacionalidades. George. Sí, y la verdad del caso es que estamos completamente conscientes de que hay un discurso netamente antiamericano que se los medios americanos. Sí. Okay, en los medios que operan en Puerto Rico, dueños de empresas con base en los estados, están promoviendo esto que va contra el interés nacional
y la seguridad nacional. Oye, Luis, y no hemos logrado atar eso. Y eso es sin ver el racismo que también tienen los independentistas y la xenofobia contra las personas de otros países que vienen a Puerto Rico, contra los inmigrantes. Los más xenofóbicos en Puerto Rico contra los inmigrantes son los independentistas. Pero si tú no le explicas a los republicanos y los demócratas, si tú cedes hoy Puerto Rico y aquí gana el populismo independentista, el próximo paso es que vas a tener movimientos secesionistas en California, en Texas, Arizona, Nuevo México, Florida y donde quiera que puedan penetrar, porque el Puerto Rico es el template del plan. Y si no atamos el estatus a la seguridad nacional, nunca vamos a tener éxito. Pues en ese ámbito, los esfuerzos del Statehood Action Network se han dirigido a concentrar los esfuerzos de los diferentes grupos de veteranos para que ellos puedan articular esos mismos puntos de vista de que atender el tema de estatus tiene que ver directamente con la seguridad nacional de los Estados Unidos, especialmente ante la competencia global con China y ante la agresividad de Rusia en el nivel geopolítico que impacta, claro, al resto de la región del Caribe y América Latina, y hemos podido enviar cartas con respecto a eso, enviar diferentes comunicaciones. El año pasado pudimos conseguir que se incluyera en uno de los proyectos de ley de asignación que el Departamento de Defensa haga un reporte sobre la importancia geopolítica y militar de Puerto Rico para los Estados Unidos, y eso va a salir más tarde este año. Así que hemos estado trabajando ese tema. Pero y el no otro solamente tema, eso, George. Sí. El punto ciego, the blind spot, es no atar, no reconocer que en Puerto Rico el Foro de Sao Paulo está creando un template para ir después al continente. Y que si han utilizado los recursos mediáticos de Estados Unidos para propagar lo que hoy condena Gustavo Vélez y que el gobernador condena de frente. Si no atamos las dos cosas, estamos fritos. Eso es así, Luis. En Puerto Rico tenemos operando agentes de los chinos, de los rusos, de los cubanos, todavía quedan agentes en la Universidad de Puerto Rico, de los venezolanos, es decir, aquí toda esa fuerza, pagada muchas veces por dinero de George Soros, directamente, que infiltra no solamente a las organizaciones que él crea, pero organizaciones que ya estaban creadas, que necesitan el dinero y empiezan a recibir dinero de la fundación de Soros, inmediatamente comienzan la clase de políticas que le conviene a esta persona. Así es que es importantísimo que veamos eso. Y el papel que Puerto Rico, el papel estratégico que Puerto Rico tiene de nuevo en el Caribe. Durante el principio del siglo XX, Puerto Rico fue bien importante estratégicamente para el Navy, y por eso la insistencia del Navy en Puerto Rico. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, todavía más importante para proteger el Canal de Panamá y para proteger todo el Mar Caribe. Vamos a entender algo y me gustaría una reacción del profesor que habló primero. Puerto Rico es a Estados Unidos lo que Ucrania es a Europa. Si no los detenemos aquí, los van a tener metidos allá. No. Well, what he's saying is that Puerto Rico is akin to Ukraine in the Puerto Rico in the Caribbean is akin to Ukraine in Europe. That if we don't serve as a bone of as a wall of contention against the Chinese in the Caribbean, we are going to, the Chinese are going to take over the Caribbean, Puerto Rico, and from there have influence also in the United States. So my expertise is on a small part of that, the relationship of Puerto Rico to the United States. And the key thing I would note there is that unlike Ukraine, which has been and was trying to join European organizations, Puerto Rico has been formally within U.S. sovereignty, as
all of us know for well over a century, which positions it somewhat differently. Pero claro, lo que so was Philippines. So was Cuba after the Platt Amendment. I mean, the fact that you may have a hold on the island doesn't mean that you may lose it. And they're trying their best to loosen it up and to, putting it up in the wind. And you can't touch status without touching what's the agenda behind the Foro de Sao Paulo and the International Communist Movement, which now it's called populism. And they are up to their knees here in Puerto Rico. And you have to tie both things because it's a matter of national security. That is correct. Your comment, any comment, Sam? Sure, I'll just say something very limited, which is one of the things of being a professor is knowing what you know and knowing what you don't. And so being able, the part that I can comment on is the relationship of Puerto Rico and the U.S. It is certainly true that the fact that a place is within sovereignty doesn't mean it must forever be within sovereignty, as Puerto Rico itself has experienced over the centuries. Mm-hmm. Yeah. Bueno, pues Gregorio. Sí, él nos explica básicamente que reconoce que el hecho de que el profesor nos explica y reconoce que el hecho de que un territorio esté bajo la soberanía de otro no quiere decir que permanentemente va a permanecer de esa manera. But I would like to tie that up with your book about citizenship, and because there's been 100 years of citizenship for Puerto Rico, and it may seem that nothing has changed throughout that time, but there have been a lot of changes, and I think that's what Luis is referring to, that even though you are within the jurisdiction of a place, or even though you have a citizenship, the environment in which that develops changes greatly in an amount of time. So what would be, concerning your book and your area of expertise, your position regarding that? Yeah, so my book is on the history of U.S. citizenship as it involves Puerto Rico, particularly from 1898 till about 1922, 1925. And the big change that happens there is that there is a shift from it being unclear whether or not Puerto Ricans are U.S. citizens to Congress declaring that the vast majority of Puerto Ricans are U.S. citizens in 1917. But what the book is also about is the way that the meaning of U.S. citizenship has changed over time and been a source of great contention. And so initially there was great hope that among many people in Puerto Rico that the United States annexation was going to lead to extensive new rights, to immediate citizenship, to eventual statehood. And as everyone listening knows, that didn't happen right away, and some of that has still not happened. But there was shift over time toward, there was a shift over time towards debundling some of those things, so that initially it was thought that citizenship, statehood, and rights all came together as a bundle upon annexation, and eventually they were understood to be separable. Luis, tenemos que ir a una pausa, nos pide nuestro Sí, espérate un momentito, antes que nada. I wanted to recall and to advise people, Hong Kong was a colony of Great Britain for 150, 60 years. And people thought it was irrevocable, and look what happened. What's one? And the second, we will have to bring the professor up to speed on the geopolitical moves of the populists in Puerto Rico, their investments in communications, in controlling media, and how that works as a template to transport or to bring to the States through contamination. That's very important to have both of them. Anyway, cuando regresemos, vamos a hablar del gobernador condenando la xenofobia, el racismo, el nacionalismo, y que descubrieran los economistas que la penetración del pensamiento comunista es muy grande en Puerto Rico,
y que tienen que hacer algo sin tocar el estatus, que ese es el problema. We'll be back. Quisiera continuar esta amena e interesante discusión que ustedes no van a escuchar, esta tertulia en ningún otro lugar, bilingüe completamente, porque nuestros invitados son bilingües, con el tema del gobernador enfrentando por primera vez lo que es la amenaza del nacionalismo racista y xenofóbico, el antiamericanismo que se perpetra aquí a través de los propios canales de televisión que son empresas americanas a todo lo que da. Y quisiera también incluir ahí los comentarios que hace Gustavo Vélez y que hace Paco Pepe Rodríguez precisamente sobre la situación que estamos viendo. Por primera vez estamos viendo el cuadro completo, no es meramente aislado. Y me gustaría que Gregorio, ¿verdad?, añade sobre eso y Garriga Picó y continuamos la conversación con los invitados. Adelante. Pues mira, Luis, en primera instancia, yo creo que primero yo siempre, aun cuando entiendo que debieron haberlo sabido antes, como uno dice, pues yo me alegro que en algún momento lleguen a la conclusión de lo que todos sabemos hace tiempo y que se vive en Puerto Rico, y es que nos han querido vender la idea de que uno puede segmentar, en el caso de Puerto Rico, el tema del estatus, del tema económico, del tema mercantilista, lo cual no es realidad, porque la izquierda en Puerto Rico particularmente nunca ha hecho esa diferenciación, siempre ha estado atada esas ideas de izquierda, de socialismo en la parte económica con la parte política. Y entonces el problema que nosotros vemos es el siguiente, y esto es lo que es importante. Por demasiado tiempo un segmento de la población, particularmente aquellos asociados al Partido Popular Democrático, aceptaron esa premisa por conveniencias políticas, y en ese proceso no se dieron cuenta que poco a poco no solo se les estaban comiendo el partido, sino que poco a poco estaban creando una ideología que se iba propagando, que ha llegado a los medios promocionales, como tú indicas, y que poco a poco forma parte de unos grupos particulares de la juventud y grupos políticos, y que ya pasamos de la retórica política al interés de establecerlo directamente, y obviamente esto llevado a cabo por muchos medios que, como tú dices, no son medios de Puerto Rico, pero que obviamente su interés principal es económico, es temporero, no es a largo plazo, y han sido cómplices, han sido partícipes de este proceso sin darse cuenta que eventualmente esto iba a volver para atrás a morder, lo que es lo que estamos viendo recientemente. Garriga. Lo mismo lo cojo yo donde lo deja mi amigo Gregorio Gartúa. Mira, vamos a establecer claramente que la colonia produce ganancia. La colonia existe porque hay gente sacando beneficio económico de la colonia. Puede usted llamarlo las corporaciones ausentistas de principios del siglo pasado, que dedicaban a la producción de la caña. Lo puede llamar la Commonwealth Oil Refining Company de los años 1970, lo puede llamar la compañía 936, o lo puede llamar ahora los intereses de las grandes cadenas de distribución en Puerto Rico. Todos ellos sacan ganancias de que Puerto Rico continúe siendo una colonia. Lo que pasa es que se le ha salido de la mano esto, y ya no pueden controlar las fuerzas que han desatado, y ahora con la ayuda de potencias extranjeras como China, como Rusia, como el omnipresente Soros y el Foro de Puebla y la otro de Sao Paulo, la conferencia de Sao Paulo, todas ellas están convergiendo en Puerto Rico para hacer que los puertorriqueños se vayan por la ruta de la separación de Estados Unidos, para entonces ellos poder controlar. Tú mejor que nadie, Luis, has criticado a las familias puertorriqueñas que se dedican a promover aquí el nacionalismo sonso, el nacionalismo que no es el nacionalismo de Pedro Luis Ocampo, de la lucha para lograr tener mayores ganancias. Y eso que estamos viendo son esas familias que ahora empiezan a tener miedo de lo que ven que está ocurriendo. Pero aún así, muchas veces tienen tan mala leche que no son capaces de reconocer que la estadidad es la única y verdadera solución a ese problema. Luis Garriga, si me permiten un segundito, porque quiero añadir algo, es que no podemos desligar esto
de lo que estamos viendo en el Partido Popular. O sea, evidentemente el mejor ejemplo de que este monstruo que ellos crearon y promovieron ha logrado avanzar mucho más de lo que ellos creían que iba a avanzar en su momento, es el Partido Popular, y esta reacción que estamos viendo en gran parte es el resultado de eso, de ellos ver que este partido casi hegemónico en Puerto Rico en una época, que lo era, en una época, poco a poco, este movimiento izquierdista se lo ha ido consumiendo poco a poco hasta que lo desapareció. Porque también desaparecieron lo que eran los mecenas de ese Partido Popular, las 936. Cuando se acabaron las 936, el Partido Popular dejó de tener la influencia en Washington que tenía. Cuando se acabaron las 936, el Partido Popular dejó de tener dinero para hacer campaña. Cuando se acabaron las 936, se acabaron las encuestas que le pagaban las 936 al Partido Popular. Entonces, mientras el partido, lo que no tiene el Partido Popular es nadie que le pague para que siga manteniendo la colonia en este momento, porque la colonia ha colapsado y ya no hay un proyecto de colonia como hubo antes que fuera a favorecer grandemente a unos intereses particulares. ¿No están los invitados todavía ahí? Sí, quiero añadir algo y quizás Luis, y para que George quizás nos comente sobre esto, porque es que yo creo que esta bifurcación, esta polarización en la política de Puerto Rico ya no solo se ve en la isla en la cuestión económica y política, sino, y eso le pregunto a George, si se observa ya también a nivel federal, que antes había mucha mayor influencia, mucha mayor discusión del status quo o del Estado Libre Asociado, y realmente la discusión ha ido cambiando con el tiempo y se ha ido bifurcando y polarizando mucho más en términos del Congreso de los Estados Unidos. Definitivamente lo que vemos allá en el Congreso y a nivel mediático, a nivel nacional, es que el enfoque en mantener el territorio ha caído completamente en desfavor. No hay nadie activamente abogando en el Congreso para mantener a Puerto Rico en el estatus territorial actual. No hay nadie que esté empujando para el llamado Commonwealth, como había antes, que habían un sinnúmero de congresistas que eran campeones de esa opción. Lo que está completamente claro es que en el Congreso se ve que el territorio está desgastado, que hay que hacer algo para mejorar la situación, pero desafortunadamente todavía hay un montón de congresistas que se rehúsan a considerar la posibilidad de un cambio de estatus, que es lo que vimos con la mayoría nueva republicana, que George, por el momento no han atendido el tema, aunque George, la misma comisionada es de ese partido. Si lo hubieran atado, si ataran la cuestión de la urgencia de resolver el estatus de Puerto Rico con la intervención del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en Puerto Rico, y las intenciones que tienen y la penetración que han tenido, y el costo para los negocios americanos aquí, y el costo o sea, de millones de puertorriqueños que se irían, el día que lo aten a la seguridad nacional, ese día es otro cantar. 100% de acuerdo, y de hecho ese fue una observación que hice después de la vista que se tuvo en el Senado a principios de este año en el Comité de Energía y Recursos Naturales, donde testificó el gobernador Pierluisi en conjunto con los gobernadores de los otros territorios. A todos los otros territorios en el Pacífico les preguntaron los senadores qué es lo que está pasando con China, cuáles son los retos que ustedes están enfrentando, expresando preocupación por la influencia geopolítica que está ocurriendo allí, pero en ningún momento los senadores le preguntaron ni al gobernador de las Islas Vírgenes ni al gobernador de Puerto Rico sobre cómo estamos nosotros en el Caribe también siendo impactados por ese reto global que existe con la expansión de China. Y eso es algo que yo tengo como recomendación al gobernador, al igual que a la comisionada residente y al movimiento estadista en general, que tomemos cartas en ese asunto. El tema del estatus político de Puerto Rico no solo se puede ver en un lente de la política local, de que los PNP, que los populares, que los independentistas, se tiene que ver con un lente de en qué
Puerto Rico quiere aliarse a nivel global en el futuro. Queremos aliarnos con la democracia. Los Estados Unidos no es perfecto, pero por lo menos tienen democracia. O queremos aliarnos con el comunismo chino o con el autoritarianismo arbitrario ruso que están proponiéndose como alternativa. Y yo no sé del público en general, pero yo creo firmemente que la mayor parte de los puertorriqueños queremos mantenernos en la democracia, y por el momento la única alternativa para eso es que Puerto Rico finalmente salga del territorio y se convierta en Estado. Sigan ustedes con el tema. Sí. Sí, yo tengo una pregunta aquí para el profesor. Professor, we've been talking for the past few minutes. I don't know if you could follow us, but we've been talking about the influence of certain leftist groups in the public discourse and how it has affected the Puerto Rico, and how little attention has been paid by the federal government. I think it is within the purview of your expertise. Something you brought us earlier, and I think you can tie those things up, is that citizenship, when it was offered for Puerto Rico, there was no resistance. Different to what is being said here in the island by some certain sectors, by the people of Puerto Rico accepted and promoted citizenship right away. So my book is about several Puerto Ricans who sought U.S. citizenship. And when initially after annexation, the major political parties were in agreement on the issue of wanting statehood, citizenship, and full rights. And as the labor movement grew stronger and more organized in Puerto Rico, it also came out strongly in favor of citizenship. And then as 1917 approached, something a little bit strange occurred. So on the one hand, the United States thought that giving citizenship would be popular and would help its standing as World War II approached. And as it was considering, initiating a draft, and it was worried about Germany making inroads in Puerto Rico. It was less that it thought it needed to give citizenship in order to be able to draft people, but it thought giving people something they want might make wartime go better. At the other side was that giving citizenship was a way to say Puerto Rico will be part of the United States forever. And so the Partido Unionista starts to perceive that the grant of citizenship is in part a way to try to take independence off the table, and that when it comes, it's not immediately coming with the promise of statehood. As we all know, Puerto Rico is not yet a state. And so that's where Luis Muñoz Rivera begins to criticize the version of citizenship that's being brought in. But U.S. officials continue to believe that giving citizenship is going to be popular, and after citizenship is extended, continue to think that it was a decision that was popular and that they can sell as part of why Puerto Rico should like the United States. Y yo quisiera volver al tema del Partido Popular, porque es que no podemos olvidarnos que lo que pasó el domingo. El domingo, por la admisión de el profesor Rosa, que tú sabes que es de ese partido, fue senador por ese partido y aspiró a ser comisionado residente por ese partido, el Partido Popular colapsó. El Partido Popular demostró que no puede llevar a cabo una actividad donde muevas ni 50,000 personas, porque yo estoy contando con que esas 50,000 papeletas no corresponden a 50,000 personas físicas estando allí en la votación. El Partido Popular ya no tiene futuro. Pero es importante que los estadistas comprendamos que este es el momento de abrirle los brazos a los populares. Partido Popular no, pero a los populares sí. No al liderato. No al liderato. No al liderato. Que se queden ellos con el carapacho. En su mayoría son creyentes en la ciudadanía americana, en la unión permanente, en ser patriotas americanos. Y lo único que piensan en algunos momentos que el Estado Libre Asociado era más conveniente económicamente y culturalmente. Pues mira, ha llegado el momento en que tienen que darse cuenta que ese estatus colapsó, que el partido que lo empujaba colapsó y que tienen que unirse con los estadistas, con los patriotas estadistas, para asegurar
la unión permanente, que Muñoz Marín lo hablaba, esto no es un tema nuevo, no me lo estamos inventando, ese era el tema de Muñoz Marín, la unión permanente, y la única forma de la unión permanente es a través primero de la incorporación y después la estadidad para Puerto Rico. De hecho, el concepto de unión permanente no es de Lela, el concepto de unión permanente es constitucional y nace en el 1867 en el caso Texas versus White, que una vez tú entras a la unión, nunca sale. Eso es un concepto constitucional que ha sido prostituido por los estadolibristas porque solamente aplica a los estados. Sí, pero la aplicación a Puerto Rico, lo que te dio el profesor Herman ahorita, es que en el 1917, cuando se aprueba la ciudadanía para los puertorriqueños, se consideraba que eso era una forma de afirmar que ya la unión de Puerto Rico con Estados Unidos era permanente, porque si iba a ser esa población ciudadanos americanos, es porque esa población ya era parte de la población nacional, del grupo de personas que componen la población de Estados Unidos. Luis, si me permite, yo quisiera unir todos los temas que estamos discutiendo porque yo creo que todos tienen un hilo conductor. Y el hilo conductor es que estos temas de estatus no se dan aisladamente, sino que todos los aspectos de nuestra sociedad, de la política, de la economía, todos están interrelacionados e inciden sobre los procesos democráticos y los procesos políticos. Como dice el profesor, en el 1917, esto se da dentro de precisamente el mismo contexto del que tú hablas, de un issue de seguridad nacional, cómo vamos a atender este asunto dentro de este contexto amplio. Igualmente, estamos viendo cómo ciertos sectores en Puerto Rico, quizás forzados por la realidad de que lo que fue, como dije anteriormente, una hegemonía, ya no existe, se están viendo obligados a reflexionar sobre la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años. Así que yo creo que es importante, yo me uno a las palabras del profesor Garriga Picó, obviamente en el sentido de que este es el momento de que nuestros amigos populares de la base popular que creen en la relación con los Estados Unidos, como sé que la gran mayoría de los que conozco creen, que tienen que darse cuenta que ha habido un cambio fundamental en la política puertorriqueña que se evidenció este fin de semana, que ha habido, como tú dices, un cambio fundamental en las condiciones geopolíticas y que este es el momento de abrazarnos a lo único que nos garantiza nuestra unión permanente y nuestros derechos ciudadanos, que es la estadidad. Le voy a pedir a Garriga, por favor, cierra el programa. Yo tengo una cita médica ahora, pero con dentista me van a poner una coronita. Sí, yo te apures que yo tengo aquí quien me manda ya en el control, que me pone orden. Y ahí, mente maestra te avisa. Muchas gracias a los invitados. Thank you very much for being with us. And it's been an honor. This is one of the best programs we ever produced. So thank you to our friends. And I'll see you next time. Una de las cosas importantes que tienen que ver los amigos populares que han estado discutiendo estos asuntos entre ellos, que si ellos no se podían llevar con la parte izquierda del Partido Popular que quería la independencia y la política socialista y todo lo demás, esa parte se va a ir para el movimiento Victoria Ciudadana y va a fortalecer esa mogolla junto con posiblemente el PIB, y que es imprescindible que la parte del Partido Popular que no está de acuerdo con la mogolla del Partido Popular, con el PIB y con Victoria Ciudadana, ponga sus miras en el Partido Nuevo Progresista, en la unión permanente, en defender lo que tenemos, porque nadie va a venir a defenderlo por nosotros y nos lo quieren quitar. Aquellos populares que sientan alguna reserva con el Partido Nuevo Progresista, que sepa que en el momento en que decidamos finalmente por la estadidad, pues prospectivamente ni siquiera el Partido Progresista necesariamente tiene que ser una opción, porque aspiramos a que los partidos nacionales operen completamente aquí y podamos, como se supone de verdad, todos realinearnos dentro del contexto de nuestras opiniones y nuestras filosofías sociales, que no lo hemos podido hacer en gran medida hasta ahora. Los estadistas hemos sido un poquito más liberales en eso, en pelearnos sobre estos asuntos, pero porque el hecho del estatus está todavía en juego. Yo le quería añadir algo, y es que tenemos que, al pueblo de Puerto Rico en general debe contemplar algo.
llevamos mucho tiempo hablando de cómo el Partido Popular se ha ido desgastando y cómo ha sido infiltrado y cómo desde adentro han ido cambiando la ideología. Pero yo estoy seguro que ninguno de ustedes, como tampoco nosotros, esperaba que ese cambio y esa caída fuera tan estrepitosa y tan rápido. Y eso nos debe servir de alerta de que si nos mantenemos muy cómodos con la idea de que eventualmente todo va a caer en su lugar, nos pueden llevar por el medio. Mira, en el proceso. Yo lo había adelantado ya desde el año pasado, de hecho, en un programa de esta estación con otro, fue que lo dije y hice una apuesta con Ronnie Jarabo y él me apostaba que no, yo le dije, se cae antes de las próximas elecciones. Voy a decir la última cosa, y es que también tenemos que velar la política en los partidos nacionales, porque aquí los independentistas son independentistas aquí, pero están locos por meterse en la política nacional para entonces desde los partidos nacionales hacerle daño a Puerto Rico y establecer condiciones para que Puerto Rico no pueda llegar a la estadidad. Así es que los demócratas, los republicanos en Puerto Rico, antes de dar dinero, miren a ver a quién le están dando dinero y a quiénes va a nombrar ese partido para ir al Foro Nacional. Y se nos ha acabado el tiempo. Gracias, amigos, por estar con nosotros aquí en La Mirilla con Luis Dávila Colón. Lo esperamos mañana.